esto ya no tiene ningún tinte de lucha popular, ¿ya? Aquí se están barajando intereses oscuros, ¿sí? El hecho de que se haya prácticamente atomizado en una sola provincia, que es Imbabura, ¿sí? Donde en realidad se siente el tema de este paro grotesco, porque una cosa es una protesta legítima que cualquier ciudadano, cualquier grupo social la puede tener, y otra cosa es llegar a lo que hemos llegado en la actualidad. Aquí ya hay anarquía, hay vandalismo, hay terrorismo. De protesta en sí se ha transfigurado, no hay tal. Y lo que ayer pasó, de que se hayan llegado ya a acuerdos mínimos, ¿sí? Que el gobierno haya cumplido con el hecho de prácticamente devolver a las comunidades, de traer a presos de un lado y regresarlos a la provincia de Imbabura, donde está su gente y tanta cosa, pero que quedaron simplemente en el aire, ¿sí? El día de hoy nuevamente tres provincias, incluido las nuestras, se encuentran bloqueadas por este sector de la población importante. Yo no puedo desmerecer, el indigenado es un sector importante, pero no es el 100% de los ecuatorianos, ¿sí? Y no podemos, ¿sí? Y el país no puede estar secuestrado, ¿sí? Por dirigentes mafiosos que hacen de la protesta un modus vivendi, y que los únicos que salen bien librados de estas protestas no son las comunidades. Lastimosamente las comunidades son utilizadas, ¿sí? Son ellos específicamente los únicos que pescan a río revuelto. ¿Qué sacaron con la protesta del 19? Nada. ¿Qué sacaron con la protesta del 22? Nada. ¿Qué lograrán sacar en esta protesta? Yo espero que haya algo importante, porque el sector indígena es uno de los sectores más olvidados de todos los gobiernos. No hablemos de este en particular, de todos. La desnutrición crónica infantil en ese sector es la más alta en toda la sociedad ecuatoriana. Pero si usted analiza, ¿sí?, los resultados que ellos han logrado obtener en estos últimos 3 levantamientos, incluido el actual, es cero, ¿sí? Yo creo que un levantamiento donde el sector indígena fue favorecido, sin llegar a este salvajismo de lo que hemos visto últimamente, fue el levantamiento de 1990, ¿sí?, en el gobierno de Rodrigo Borja, cuando tenían un verdadero líder como fue Luis Macas, que sin necesidad de hacer lo que han hecho en la actualidad, llegaron y lograron captar cosas importantes en favor del indigenado. Recordemos, Eduardito, que en el gobierno del presidente Lazo tuvieron el bloque más grande que ha tenido Pachacuti, creo que en todos los tiempos, teniendo hasta una presidenta en la Asamblea Nacional. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron esa gente por sus comunidades? Nada. Simplemente ese sector minúsculo fue los que se enriquecieron, pero de su gente absolutamente nada. Por eso digo, vuelvo y repito, aquí lastimosamente están siendo utilizados, siendo manipulados, siendo extorsionados, ¿sí? Porque usted recordará, hay hasta pronunciamientos públicos donde se conoce que les cortan el agua, los multan en el caso de que no quieran participar de estos levantamientos violentos. Y no es posible, ¿sí?, que un sector de la población frene a un país entero. El derecho de uno termina cuando empieza el derecho de los demás, ¿sí? Y vemos, ¿sí?, cómo la gente quiere trabajar, y este grupo minoritario está haciendo todo con tal de que el país no crezca, a sabiendas de la situación en la que nos encontramos, desde todo punto de vista político, ¿sí?, económico, de seguridad. Esto más bien abona a que el Ecuador vaya para atrás. Y lo que vimos últimamente en Guayaquil también es producto de toda esta amalgama de lo que está viviendo en este momento las famosas manifestaciones. El mismo hecho del bombardeo que se dio allá en Buenos Aires a las bocaminas de estos grupos irregulares, su repercusión, ¿cuál fue? Poner un coche bomba en la ciudad de Guayaquil, en un sector muy visitado, ¿sí?, que gracias a Dios, de lo que se conoce, es una víctima de lamentar, ¿no es cierto? Pero hubiera sido peor. Doctor, pero el sector del correísmo, sobre todo, están diciendo de que ellos aseguran que esto es un autoatentado del mismo gobierno. ¿Qué dice usted? Mire, las babosadas que dice Correa y compañía, pues ya no es extraño. Más bien es extraño que la gente le siga creyendo, ¿sí? ¿Cómo el propio gobierno va a atentar contra su propia gente? O sea, no tiene ni patas ni cabeza, perdónenme la expresión. Pero lo que sí es cierto es que
esta gente, y me refiero al sector del Correato, siempre trata de pescar a río revuelto y son los que inyectan ese odio que hasta la fecha sigue latente en la sociedad ecuatoriana, de los buenos con los malos, de los ricos contra los pobres, del empresario contra el trabajador, y así hemos pasado más de una década hablando de lo mismo, ¿sí? Doctor, ¿podríamos hablar a este momento, cómo está la situación y con lo que se dio el día de ayer, que hay un ganador y un perdedor? El único perdedor es el país. Ganadores no hay. Aquí estamos perdiendo todos, ¿sí? Y mire una cosa, y hay que hacerles entender al sector del indigenado, el país es unitario. Puede ser multiétnico, pero es unitario. Y al hablar de unitario es un solo estado, no son estados dentro del estado. Cuando yo escucho que, como lo escuchaba el alcalde de Saraguro, los militares tienen prohibido entrar, perdóneme, ¿en qué planeta está el señor? ¿Sí? El país es uno, ¿sí? El estado es uno y nos regimos con las leyes del estado. No hay varios estados dentro de uno mismo. Por eso ese criterio de que los lugares donde no pueden llegar están totalmente equivocados, ¿sí? Hay que quitarle, y esto también es producto de esta mamotreto de constitución que habla de derechos, cuando es un solo derecho. El derecho que nos cobija absolutamente a todos, y por eso yo creo que sería importante esta reforma a la Constitución, una Constitución que fue hecha a la medida del dictador de turno. Ya, doctor, un asunto, finalmente. ¿Usted cree que el tema, como usted ya lo ha explicado, de que ahora ya el asunto no va por el tema del subsidio al diésel, ¿considera usted que es un tema ya que le apunta a la consulta popular y por ende a la futura constituyente? Mire, la mecha se encendió por el tema del alza del diésel. Sí. Ya. Ha pasado más de un mes desde que hubo el alza hasta la actualidad. ¿Y cuánto de inflación se ha generado? Ni un punto. Ni un punto. Entonces, algunos productos que han subido de precio, doctor. Pero no específicamente por el diésel, sino por las manifestaciones y por el hecho de que existe escasez. ¿Ya? Que eso es diferente. La escasez obviamente genera especulación. ¿Ya? Obviamente. Pero no en particular por el alza del diésel. Eso es una falacia total. El diésel es una parte de todo un proceso productivo. Mire, cómo Colombia y Perú, que tienen diéseles de casi $3 en un lado y $4 en otro lado, tienen primero productos más baratos y pasajes más baratos que los nuestros y con distancias mucho más grandes. De Piura a Lima, ¿sí? Creo que está por unos $25-30. Lo que normalmente nosotros pagamos por una distancia mucho más corta entre Loja y Quito, ¿ya? Estamos hablando por un lado de 600 kilómetros y por otro lado por los 1000 kilómetros aproximadamente, ¿ya? Entonces, no es tal. Ahora, se acabó el tema del diésel porque ya no se puede sostener esa narrativa, porque esa narrativa se cayó por donde lo vean, porque la inflación no creció ni un punto. Ahora dicen no a la constituyente, ¿ya? Y también le sumamos, bajémosle el IVA. Y por último, lo sumemos el olvido al sector indígena. O sea, ya no hay ni siquiera un norte para poder sostener estas manifestaciones. Y la gente que sigue ahí es gente pagada, ¿sí? Es gente pagada para generar caos. ¿Quién logra sostener esto? Porque esto no es gratis, estimado Eduardo. Mantener un montón de gente en las calles, porque tienen que darles de comer, tienen que darles el hecho de la transportación, tienen que ver cómo sostienen esa gente que está ahí, a sus familias que están en las casas, ¿sí? Y por todo lo que se ha visto, doctor, ¿considera usted, claro, usted dice, hemos perdido todos, eso sí, pero con todo lo que ha pasado y el accionar de la CONAIE, ¿se ha debilitado la CONAIE? La CONAIE está fracturada. Ya no es la CONAIE que conocimos hasta antes de las explosiones del 19 para atrás. Y estando fracturada se vuelve más débil. Se vuelve más débil. Si usted ve, los levantamientos son ubicados, son realmente específicos. No es que es el paro nacional, ¿sí? Y en los lugares como en nuestra provincia, no es esa salvajada tampoco al nivel que han llegado en Imbabura, en Otavalo, ¿no es cierto? En Cotacachi, ¿sí? En la misma Ibarra. Ya, pero eso no quiere decir que eso sea... Es que hay una cosa, Eduardo, ya el tema de la lucha social ya no existe en estas manifestaciones en particular. Aquí están luchando por intereses.
a quienes están defendiendo o quienes están subvencionando esta lucha en las ciudades, ya no es pues el interés de la población de la comunidad, sino más bien a quienes responden ellos.